¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Bueno, este es un espacio para compartir la palabra de Dios. Siempre estamos haciéndolo. Tocamos diferentes temas, siempre a la luz de la Biblia. Y en esta oportunidad yo quisiera hablar un poco acerca de esos instantes previos que vivió Jesús antes de ser, digamos, antes de que los romanos lo agarren, lo atrapen y se lo lleven para luego torturarlo y finalmente crucificarlo. Es la parte que le llaman la pasión de Cristo. Pero antes de eso Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Jesús fue junto con sus discípulos a un lugar llamado, como dice, estoy leyendo Marcos capítulo 14, verso 32, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Pero se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Sabes, querido hermano? Jesús ya sabía lo que se le venía. Jesús ya sabía lo que le iba a tocar. Jesús ya había visto en ese conocimiento anticipado que él tiene, porque Jesús es Dios. Muchos dicen, no, pero él ha sido hombre y él se sacó su investidura divina para ser como un hombre. Está bien, pero eso no le restaba algunos atributos que él mantenía, que él tenía, que era el poder, por ejemplo, conocer a la gente, conocer el interior, las intenciones del corazón. A Jesús no tenía que decirle a nadie quién era quién, porque Jesús ya lo conocía, ya sabía quién era. Y Jesús también podía predecir el futuro, podía anticiparse a cosas que todavía no han sucedido. Una de ellas justamente es esta. Y bueno, digo, sobre todo esta, porque es el momento cuando él sabe que va a ser entregado y va a sufrir por causa de la humanidad, porque va a cargar todos los pecados de la humanidad para clavarlos en la cruz del Calvario. Y entonces el Señor sabía que ese era el último lugar al cual iría, porque de allí ya prácticamente desaparecería, ya no tendría un ministerio público, ya no saldría a las calles a hablar, a predicar ni nada de eso. Jesús estaría, a partir de allí, cuando lo agarren, ya estaría preso. Pero fue a ese lugar con sus discípulos y les dijo a todos ellos: voy a orar, siéntense aquí mientras yo oro. Pero se llevó a 3 de ellos, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, que eran sus allegados. Los hijos del trueno, como llama otro evangelio, los hijos del trueno. Estos hombres acompañaron a Jesús. Pero yo digo, acompañaron a Jesús, pero no estaban en la mente de Jesús. No estaban en el propósito de Jesús. Simplemente lo acompañaron. Y el Señor entonces, como él mismo lo dice, y como él mismo, como lo expresa Marcos aquí en esta parte, dice, Jesús comenzó a sentir temor y tristeza. Temor y tristeza. Son sentimientos, son emociones que cualquier ser humano puede tenerlas ante una situación difícil, adversa, ante una dificultad, ante la pérdida de un ser querido, qué sé yo, ante una amenaza. Y Jesús se sentía amenazado. Pero uno se pone a pensar y dice, pero si es Dios, si Jesús es Dios, ¿por qué no pudo sobreponerse a esto? Mira, Jesús pudo haberlo hecho. Si él hubiera querido, lo hubiera hecho. Pero no lo hizo, porque él tenía que cumplir con el propósito de Dios, de morir en la cruz. Y en su humanidad, Jesús experimentó el temor y la tristeza. Son emociones, sentimientos que uno puede tenerlos, como dije, y es natural. Hay algunos creyentes, entre comillas, que dicen, no, el cristiano nunca tiene que tener miedo, el cristiano no tiene que tener temor, el cristiano tampoco puede estar triste, que tiene que estar siempre gozoso, alegre, lleno del Espíritu, porque la Biblia dice que el Espíritu nos da gozo, alegría. Bueno, yo te acepto eso. Pero yo también tengo que decirte que no somos de fierro, no somos de hierro, no somos Iron Man, no somos Superman. No, esos son personajes ficticios que el hombre ha creado, idealizando un estado que el hombre quisiera tener pero que no tiene. Son superhombres que no salvan más que en la ficción al mundo, pero en la realidad no salvan a nadie. Porque el único que sí salvó a la humanidad, bueno, digo salvar en el sentido de que Cristo pagó los pecados de la humanidad
y se salva aquel que cree en él. No significa de que, bueno, Cristo, como algunos entienden, Cristo murió por mis pecados, perfecto, entonces significa que me voy al cielo. No, para que vayas al cielo, mi querido amigo, tú tienes que creer en Jesucristo, tienes que ser un discípulo de Jesucristo y tienes que vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Si estás de acuerdo con eso, entonces tú te vas al cielo. Pero si tú dices, no, yo creo en Cristo, pero no, yo quiero vivir mi vida a mi manera, mi estilo de vida, yo quiero seguir siendo un mujeriego, un mentiroso, un ladrón, un corrupto, quiero seguir emborrachándome, la fiesta, las drogas, las mujeres. Bueno, seguramente que no te lo van a decir de esta manera, pero con sus intenciones y con sus actos te lo dicen. Y es allí entonces donde te vas a dar cuenta que muchos lamentablemente se pierden porque no aceptan las demandas del Señor. Y Jesús también se encontraba en una situación donde él estaba entre la espada y la pared y él tenía que decidir si va a seguir o no va a seguir, si va a continuar o no va a continuar. La angustia, como dice, está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y vigilen. Jesús sentía angustia, sentía ansiedad, sentía como él lo dice acá, un sentimiento de muerte. Y no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Claro que si tú ves algún hermano, algún pastor, líder que puede sentir temor, angustia, depresión, estrés, ansiedad, yo te aseguro que no van a faltar los dragones de la iglesia, los críticos, los que siempre van a ver un defecto en el líder para empezar a decir, este no es un hombre de Dios, este no es un hijo de Dios, no, este no teme a Dios, porque mira, tiene temor, tiene miedo, mira, se ha estresado, se ha llenado de angustia, de ansiedad. No, creo que está en el lugar equivocado. Sáquenlo, porque ese no es un pastor. Sí, déjame decirte que hay gente que habla así, piensa así. Porque ellos creen que el pastor, el líder, tiene que ser, repito nuevamente, un Superman. Un hombre que no tiene temor, miedo. Es un líder arrojado, valiente. Es un personaje que prácticamente podemos decir que es un autómata. Es un robot. No tiene sentimientos. No, ese no es el pastor. Es una parodia de pastor, pero no es pastor. Así no es el pastor, mejor dicho. El pastor es un hombre de carne y hueso con emociones, con sentimientos, con debilidades, con luchas, como las tuvo Jesús, como las tienes tú y como las tengo yo. Y Jesús se fue un poco más allá, se postró en tierra, empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora, dice aquí el versículo 35. Y le va a decir al Padre en oración, Abba Padre. Esa expresión de cariño, Abba Padre, que significa papito. Todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo pienso que el Padre, que escuchó la oración de su Hijo con tal intensidad y tal fervor, le pudo haber dicho, ya hijo, no te preocupes, inmediatamente detenemos todo esto, no vas a pasar por esta dura prueba, no vas a pasar por este trago amargo, olvídate, no, buscaremos otra solución. Jesús, el Padre pudo haberle dicho eso. No le dijo nada. Como cuando tú te puedes sentir en la ansiedad, en la angustia, en el fragor de la prueba, en que parece que tu vida pende de un hilo, y tú le estás diciendo a Dios, Padre, ayúdame, por favor, yo busco tu rostro, Señor, clamo a ti, Padre bendito, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, y no hay respuesta. Y entonces, ¿qué piensas en ese momento? Hace un tiempo atrás un hermano me dijo, mira, yo estoy decepcionado de Dios. ¿Por qué? Le digo, porque yo le he orado a Dios, no me ha respondido, porque yo le pedí algo y no me respondió, entonces yo creo que Dios no existe. Pero es que él está orando, él está queriendo hacer, mejor dicho, su voluntad y no la voluntad de Dios. Y hay muchos creyentes que cuando entran a la vida cristiana les han engañado, déjame decirte que les han engañado. Les han dicho, hermano, mira, Dios dice, pídeme lo que quieras y Dios te va a dar. Si tú le dices, Dios, dame una casa, dame un carro, Señor, dame una cuenta de ahorros, pero con una gigantesca cantidad de dinero, déjame decirte que el evangelio de la prosperidad le está haciendo tanto daño a la gente. Y hay predicadores que predican más de plata que de la santidad. Hay predicadores que predican más del dinero que de la vida piadosa.
Hay predicadores que te dan el ABC de hacer dinero, el ABC de ser un triunfador, el cristiano exitoso. Mira, yo a veces reviso las redes sociales y veo ahí que ponen un hombre con un terno carísimo, con un auto último modelo, y un tipo pues supuestamente adinerado, y ponen allí el cristiano victorioso. Imagínate, victoria significa tener un carro último modelo, tener un terno carísimo. Eso es para muchos un cristiano vencedor, triunfador. No, mi querido hermano, te están engañando. Déjame decirte que si tú estás absorbiendo esas semillas del evangelio de la prosperidad, al final te vas a estrellar y vas a salir decepcionado como esta persona que me dijo a mí, estoy decepcionado de Dios. Luego volvió a sus discípulos, los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Yo me pregunto, ¿cuántas horas se pasó el Señor ahí? Porque está diciendo, ni una hora. Quiere decir que Jesús cuando oraba más de una hora seguramente. Porque acá le está diciendo el Señor, ni una hora has podido estar velando. ¿Cuánto tiempo oras tú, hermano? ¿Cuánto tiempo pasas tú en oración? De seguro, bueno, yo sé que cada uno sabrá responder a esto en su intimidad, en su corazón, pero no se trata tampoco del tiempo, ¿eh? Ojo, no es tanto el tiempo, porque hay quienes creen que dicen, yo oro una hora, soy como Jesús. Escuché una vez un hermano que sí, literalmente dijo así, porque él se ufanaba de orar 3 horas diarias. Y él decía, hermanos, yo oro 3 horas diarias, pero el día que tú ores 7 horas, como yo oré una vez, dijo él, ¿no? Él dijo, te parecerás a Jesús, tu rostro se parecerá al de Jesús. Y todos los hermanos incautos que lo escuchaban decían, qué lindo, qué hermoso. No, hermano, te puedes pasar un día orando y tu rostro sigue siendo tu rostro. No vas a cambiar. A menos que te hagan una cirugía, algo así, pero no. Las oraciones no son cirugías espirituales. No. Y este hermano después salió de la iglesia porque se metió en un lío, cayó en pecado, se burló creo de alguien, lo expulsaron, primero lo disciplinaron, luego lo expulsaron y se fue de la iglesia. El hombre que oraba 7 horas. Y el Señor le va a decir a Pedro, no has podido orar una hora. Vigilen, dice el Señor, oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, dice el Señor. Y efectivamente, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nuestro cuerpo a veces no estamos cansados, estamos medios soñolientos cuando te levantas para orar. Hay quienes oran y se quedan dormidos. Déjame decirte que hay hermanos que se van a la iglesia y duermen también, porque de repente en casa no han dormido bien. La iglesia es un buen lugar para dormir. Bueno, ahora ya la tecnología está haciendo que ya muchos ya no duerman, sino que estén con el celular ahí chateando en las redes sociales. El pastor está predicando. El pastor está pensando que lo están escuchando. Yo me he dado cuenta, estuve en una iglesia hace poco donde vi que casi todos los jóvenes estaban con su celular, chateando, redes sociales, posteando cosas, y el pastor está hablando. Y el pastor alucina que lo han escuchado. Déjame decirte que hay mucha gente que va a la iglesia y no está escuchando al pastor cuando predica. Están más prendidos de sus celulares, están chateando ahí con la jovencita, con el jovencito, o están posteando sus fotos, o están esperando que alguien les ponga un like a lo que ha puesto, pero no están conectados para nada con la palabra, no están conectados con el Espíritu de Dios. Y cuando Jesús dice el Espíritu está dispuesto, pues déjame decirte que muchos de los que van a la iglesia no están dispuestos. No tienen al Espíritu dispuesto. Y el cuerpo sigue siendo débil, sin duda, pero el Espíritu también está débil. Entonces, ¿cómo vas a esperar un avivamiento en una iglesia cuando ves a creyentes que tienen al ídolo en los bolsillos y que lo llevan por todas partes? El ídolo tecnológico que yo lo llamo el celular, que todos lo tenemos, dicho sea de paso. Entonces Jesús una vez más se retiró e hizo la misma oración, y cuando volvió los encontró dormidos otra vez.
porque se les cerraban los ojos del sueño. Yo sé que estaban cansados, es legítimo estar cansado, hermano, todo el día trajinando. Tienes derecho a descansar. Pero Jesús no podía descansar. Y Jesús es el que trabajaba más allí, porque es el que hacía milagros, predicaba y todo. Los discípulos, bueno, miraban, escuchaban, pero también ayudaban en algo, sin duda, pero Jesús es el que más debía haber estado descansando que ellos. Pero Jesús sabía lo que se le venía. Jesús sabía el terrible problema al cual al cual tenía que entrar, la situación que iba a vivir. Bueno, el Señor los vio, los encontró dormidos, estaban cansados, pero no sabían qué decirle. ¿Qué vas a decirle? ¿Qué puedes decirle a alguien o qué le puedes decir a Dios? ¿Qué excusa le puedes dar a Dios si te quedas dormido? Y no te hablo del dormir, del cansancio físico, no, porque eso es natural. Yo te hablo del dormir en un sentido espiritual. Como cuando uno, te dije, como los que van a la iglesia, aparte que se duermen, van a la iglesia para no estar conectados con el espíritu, porque están durmiendo espiritualmente. Están en otra cosa, pero no estamos conectados con la prédica. No estamos conectados con la alabanza, no estamos conectados con el culto. Por eso es que hay gente que se aburre y dice, no, yo quiero ir a la iglesia, me aburre. Me aburre el pastor, me aburre su prédica. No sé, me da sueño. Prefiero escuchar a otros predicadores. Por eso que hay quienes se van de la iglesia porque no les gusta el predicador. Simplemente no les gusta la prédica del pastor y se van a otra iglesia. Porque encontraron otro que sí es más fervoroso, más gritón, qué sé yo, los electrocuta a todos con sus prédicas. Ese sí me gusta. Ese me hace danzar. Bueno, están dormidos espiritualmente. Porque están pensando que la vida cristiana es emoción, sensación y cosas así. No sabían qué decirle. Y al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora, miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Yo te aseguro que ninguno de los que estaba ahí le entendía a Jesús. No estaban conectados. No entendían la prédica del Señor en ese instante. Ya conoces la historia, conoces que al final todos lo abandonaron. Pedro sacó la espada, pensó que con violencia va a solucionar la cosa y Jesús le dijo, guarda tu espada. No es la manera como vamos a solucionar este tema. Esto les pasa por no estar conectados con el Espíritu y no entender lo que me tiene que pasar, lo que tiene que suceder. Como también creo en la iglesia hay muchos que no están conectados con el Espíritu y no comprenden para nada lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y no comprenden para nada el propósito de Dios para la iglesia. No comprenden nada y por eso dicen, no, ¿yo qué hago acá? No, me aburre la prédica, me aburre las canciones, me aburre todo. Es porque el mundo es más fuerte, el mundo los atrae más que la iglesia. Y es por eso que hay muchos cristianos que abandonan las iglesias, porque perdieron su comunión con Dios, porque se desconectaron con el Espíritu, aunque el diablo les engañe y les dice, no, tú eres espiritual, tú estás lleno del Espíritu, no te preocupes, tú sigue adelante, pero están perdidos. Y el diablo los engaña, los saca de la iglesia, se los lleva a otra iglesia, se aburren, los saca de esa iglesia, se los lleva a otra iglesia, van a estar como el colibrí, así de capullo en capullo, pero al final se aburren de todo y se van de la iglesia y se apartan de Dios y vuelven al mundo y el diablo se solaza de la risa, se goza al ver cómo puede maltratar a estos que se hacen llamar cristianos, pero que están desposeídos de la gracia de Dios. Querido hermano, querido amigo, tú y yo tal vez tengamos un Getsemaní algún momento, cuando estemos pasando un momento crítico, difícil, una dura prueba, no lo sé. Tal vez lo has vivido. Sí, probablemente lo has vivido. Y tú sabes lo que eso significa. Tú sabes lo que significa que tú estés con Dios en un momento tan crítico, tan difícil, y los demás que están a tu alrededor no te entienden. Y los demás que están a tu alrededor se están durmiendo, porque no comprenden lo que tú estás viviendo. Y tal vez lo entiendan más adelante, como lo entendieron los apóstoles después. Jesús en su gracia y misericordia no se resintió, no se molestó con ellos. No dijo, estos no son discípulos míos, mejor me lo boto y me consigo a otro. No dijo eso Jesús. Jesús a Pedro, que lo negó 3 veces,
No lo votó Jesús. Pudo haber seguido la misma suerte de Judas, Pedro. El problema es que Judas se mató, porque ya estaba profetizado que uno lo traicionaría, pero en realidad no fue uno. Todos lo traicionaron. ¿Sabe por qué? Porque Pedro lo negó 3 veces y todos los demás se fueron corriendo. Lo dejaron, lo abandonaron. Judas se mató. Pero al final Jesús tuvo compasión de los 11 y especialmente de Pedro, a quien lo llamó, a quien lo fue a buscar. A pesar que lo negó, mira, Jesús no es ningún resentido, hermano. Me negó 3 veces, pero yo lo voy a buscar. Y 3 veces le voy a preguntar si me ama. Y Pedro le dijo, sí, Señor, sí te amo. Muy bien. Al final tú vas a tener una dura prueba, porque te van a llevar donde no quieres ir. Y Jesús le estaba diciendo que con eso iba a honrarlo con la muerte que tendría, porque Pedro, según la historia, según la tradición, él murió crucificado boca abajo. De esa manera honró al Señor y demostró que efectivamente lo amaba al Señor. Sí, hermano, en la vida cristiana tendremos momentos buenos, momentos difíciles, momentos críticos, pero tú tienes que estar agarrado al Señor. Jesús te dio una enseñanza y me la dio a mí, de que no somos invulnerables, de que no somos de piedra, no. Somos vulnerables como cualquier ser humano. Tenemos emociones, lloramos, nos entristecemos, nos deprimimos, nos angustiamos. Sí, yo te acepto eso. Pero también nos fortalecemos en el Señor. Y Dios te quiere dar fuerzas, y te quiere dar aliento, y te quiere llenar con su espíritu, y te quiere sacar y hacer de ti un hombre de victoria. ¿Tú crees que puede hacer eso Dios? ¿Crees que Dios te llamó para ser victorioso? Por supuesto que sí, yo lo creo, porque la Biblia dice que Dios me llamó para ser más que un vencedor. En Cristo, ojo, no en mis fuerzas. No con la semilla de los evangelios de prosperidad, no, nada de esas cosas que hoy día están desviando a la gente de los propósitos de Dios. No, con la palabra de Dios, con la sana doctrina, tú puedes llegar a ser un hombre victorioso, vencedor. Dios no quiere que tus bolsillos estén llenos de dinero, Dios quiere que tu corazón esté lleno de su gracia y de su poder. Y depende de ti. ¿Necesitas un Getsemaní? Sí, porque necesitas ir a orar, necesitas pasar tiempo con Dios, necesitas humillarte, necesitas doblar tus rodillas, necesitas quebrantarte. Y si tienes que pasar tiempo, horas, hazlo, porque es para tu provecho espiritual y para la gloria de Dios. Espero que este tema haya sido de bendición, de ayuda para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado, estamos en contacto en una próxima oportunidad.